Para entender el backend moderno, hay que entender un cambio físico que ocurrió en el año 2007, cuando los procesadores alcanzaron el máximo de velocidad posible en un solo núcleo. En ese momento, la industria decidió fabricar procesadores de múltiples núcleos. Los lenguajes de programación tradicionales sufren mucho en este modelo, pues están basados en hilos del sistema operativo que consume mucha memoria. Veamos cómo Google solucionó esta crisis de escalabilidad creando Go y cambió las reglas del juego. La pieza clave de este ecosistema son las GoRoutines. A diferencia de un hilo tradicional que requiere bloques de megabytes, una GoRoutine está multiplexada en esos hilos y arranca con un stack dinámico de apenas 2 kilobytes. Esto permite que tu servidor aproveche todos los núcleos del procesador, ejecutando cientos de miles de tareas concurrentes de forma simultánea. Ahora, el verdadero reto de la concurrencia es la sincronización. Go lo resuelve mediante el modelo CSP, utilizando channels o canales. En lugar de recurrir a la clásica memoria compartida, que genera condiciones de carrera y bloqueos complejos, los canales permiten que las GoRoutines se comuniquen enviándose mensajes entre sí de forma segura. Si controlas el flujo de los canales, garantizas un código altamente eficiente. Aprovechar la concurrencia nativa de Go es lo que permite optimizar la infraestructura en la nube y diseñar servicios de alta disponibilidad que no se caen ante picos de tráfico. Muchas gracias por ver nuestro video. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal para aprender más de programación full stack y computación en la nube. Recuerda que tenemos asesorías personalizadas para empresas.